Ya chicos, entonces la clase de hoy lo que vamos a hacer es tomar un contenido que quedó pendiente del semestre pasado, tal como les estaba diciendo, y que es bastante relevante considerando que eh, ahora nos vamos, ahora sí, ahora nos vamos a ir o vamos a incorporar elementos o lineamientos de intervención en los distintos trastornos, y eso lo vamos a ver en 7 clases, ¿ya? Más el certamen, y ahí haríamos 7 u 8 clases. Entonces, esta clase de hoy son lineamientos de intervención para trastornos primarios, y cuando hablamos de trastornos primarios hablamos siempre de inicio tardío del lenguaje y de trastorno del desarrollo del lenguaje, EXTEL, ¿ya? Que nunca está de más volver a repetir que el TDL, ¿cierto?, cambia a TDL porque el término trastorno específico del lenguaje, esa palabra específico, a algunos autores les hacía un poquito de ruido porque no era tan específico, porque también están involucrados otros elementos, como por ejemplo aspectos más cognitivos, como las funciones ejecutivas, y porque el término trastorno específico del lenguaje es bastante acotado también respecto de el rango etario en el que se presenta. En cambio, trastorno del desarrollo del lenguaje es mucho más amplio, y cuando hablamos del desarrollo del lenguaje, hablamos también de un trastorno que nos puede acompañar a lo largo de la vida, solamente van cambiando ciertos elementos que, que obviamente con la madurez cognitiva hacen que algunos elementos vayan mejorando, como por ejemplo el aspecto fonológico en el nivel prebásico o primero básico, que luego se empiecen a notar más las dificultades morfosintácticas y que posteriormente sea el discurso narrativo o la comprensión de textos la que se hace un poquito más visible. Entonces, el trastorno del desarrollo del lenguaje nos permite a nosotros comprender trastorno primario como algo que nos acompaña durante toda la vida y que nos acompaña o que acompaña en este caso a las personas que tienen TDL, ¿cierto? Y que no es específico del lenguaje, ya que están involucrados otros elementos. Entonces parto esto como introduciendo y volviendo a refrescar un poco este cambio de nomenclatura para que ustedes también la incorporen, pero nunca se olviden que si ustedes llegan en 2 años más a trabajar en un programa de integración escolar o les toca en una escuela de lenguaje, por ejemplo, todavía está muy arraigado el término TEL, ¿ya? Pero son ustedes también los encargados de ir dando este cambio, de ir mostrándolo y explicándolo también con palabras simples, el hecho de que se esté cambiando, ¿ya? Entonces los objetivos de la clase de hoy van a ser identificar los principales, repetí ahí identificar los principales objetivos de la intervención, en este caso dice de RDL, pero debiera decir de ITL, y de TDL, ¿ya? Recuerden también que el retraso del desarrollo del lenguaje también va totalmente de salida. La palabra retraso es una palabra que tiene quizás una carga eh, como más negativa, por lo tanto cambiamos la nomenclatura a inicio tardío del lenguaje, ¿ya? Además vamos a relacionar los objetivos fonoaudiológicos y vamos a mirar algunos ejemplos con las bases curriculares que nos entrega el Mineduc. Nosotros después vamos a hacer una clase más relacionada con eso, pero hoy día quiero mostrarles a grandes rasgos por qué es tan importante eso, ¿ya? Y vamos a analizar algunos modelos en intervención en TDL, y más que modelos en intervención, tal cual los hemos visto en la clase pasada, eh, son como modelos terapéuticos, ¿ya? Modelos terapéuticos. Vamos a mirar también de forma general algunos papers que hablan de modelos de intervención. Eso vamos a ver hoy entonces.
Y para introducir un poco, me gustaría preguntarles a ustedes, o que ustedes se pregunten, qué es un plan? O sea, ¿por qué realizamos un plan de intervención? ¿Qué nos lleva a hacer un plan de intervención? Es más, creo por aquí que tengo los objetivos de la intervención. Voy a empezar por acá, ¿ya? ¿Qué nos hace hacer una intervención? ¿Por qué determinamos que hay que hacer una intervención? No nos olvidemos que cuando empezamos a hacer la intervención ya venimos de una evaluación, ¿cierto? Que el camino empieza desde que nos derivan a alguien, esa persona le realizamos una anamnesis, empezamos a recabar información de su historia familiar, médica, el contexto, todo. Y cuando los resultados de esa evaluación no son los esperados, digamos, o no se encuentran dentro del desarrollo típico, nosotros continuamos y el siguiente paso es realizar intervención, cuando el desarrollo nos está llevando de la manera que nosotros quisiéramos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos habilitar cuando, por ejemplo, el lenguaje nunca ha estado en desarrollo, ¿cierto? Simplemente no se ha presentado. O queremos rehabilitar habilidades comunicativas, lingüísticas y cognitivas, en el caso de nuestra asignatura, ¿cierto? Y además de eso, eh, el objetivo de intervenir es seguir un orden evolutivo del desarrollo lingüístico. A mí, a mí el segundo objetivo, a pesar de que se los coloco de esta forma, me hace ruido también porque no siempre, y escúchenme bien esto, no siempre se sigue un orden evolutivo del desarrollo lingüístico. Dependiendo del trastorno o del diagnóstico de base, a veces nos saltamos el orden evolutivo porque buscamos funcionalidad, ¿ya? Pero igual se los quise colocar porque generalmente en el caso, lo que no quiero es que seguir el orden evolutivo del desarrollo lingüístico lo generalicen a cualquier patología. Hoy estamos viendo intervención en ITL, inicio tardío del lenguaje, y en TDL, trastorno del desarrollo del lenguaje. Y en este caso es necesario considerar el orden evolutivo del desarrollo lingüístico. No generalicen este objetivo de intervención a otros diagnósticos como síndrome de Down o parálisis cerebral, incluso trastorno del espectro autista. ¿Por qué hago la diferencia? Porque si ustedes se quedan con esto, no, la profe dice que uno de los objetivos de la intervención es seguir el orden evolutivo del desarrollo lingüístico, podemos caer en una equivocación grande dependiendo del diagnóstico, porque en otros diagnósticos no seguimos el orden evolutivo del desarrollo lingüístico, porque buscamos funcionalidad, ¿ya? Y por más que el orden evolutivo nos diga una cosa, nosotros podemos querer buscar otra, que en ese momento sea más importante para ese, ¿ya? Así es que quiero dejarlo claro para que no se vayan a confundir y lo tengan también presente cuando veamos otros trastornos. Entonces, dicho los objetivos de la intervención, me voy a qué es un plan de intervención. Y un plan de intervención es una hoja de ruta. Cuando hablamos de una hoja de ruta, hablamos de pasos, pasos a seguir. ¿Y qué nos permite la hoja de ruta? Nos permite organizar. Y nos permite organizar las acciones que vamos a realizar en este proceso de intervención. Entonces nosotros tomamos este plan, tomamos los datos relevantes del usuario, colocamos obviamente cuál es el diagnóstico, y luego del diagnóstico nos planteamos un objetivo, jerarquizamos los hallazgos, que eso en realidad es lo primero. Entonces reconocemos las áreas en las que vamos a intervenir. No todo debe ser intervenido, nadie dice que cuando ustedes hacen un plan de intervención lo tienen que intervenir todo. Ustedes pueden dejar incluso un nivel o una dimensión, comillas, de lado para enfocarse en la que ustedes consideran que es la más importante en ese momento, ¿ya? Luego de eso ustedes jerarquizan los hallazgos y eso va en un plan de intervención y luego vamos incorporando los elementos contextuales. Escogemos nuestro modelo de intervención, si vamos a hacer un modelo natural, vamos a incorporar a la familia, si vamos a hacer, no sé, vamos a escoger un modelo lingüístico,
si vamos a escoger, no sé, un modelo de disabilidad, eso va a depender de lo que ustedes quieren, tienen que tener claridad en eso. Entonces, ¿qué nos permite? Organizar la información, ¿ya? Y esa organización de la información es lo que nos lleva a tener un buen plan de intervención. Y aquí ustedes ven que está en rojo algo súper relevante, y que no existe un plan estándar para todos los niños. Eso no existe, ¿ya? ¿Y por qué los digo? Y esta clase, cuando la terminemos, van a decir, hoy la profe nos dice que no existe un plan estándar, pero nos va a pedir que hagamos de trabajo un plan estándar. Y aquí yo les quiero decir, yo quiero que ustedes conozcan, yo quiero que ustedes realicen y ejecuten un plan no estándar, un plan completo, para que cuando ustedes lo tengan en sus manos sean capaces de desechar lo que no está acorde al niño que les toca ver o al niño que les va a tocar ver en el futuro, y puedan quedarse solo con los elementos que están acorde a ese niño. ¿Y por qué hablo de un plan estándar? A lo mejor para ustedes es muy abstracto, porque Internet está lleno de planes de intervención tipo, ¿ya? Donde tú tomas un plan que está en Internet y aplicas ese plan a un grupo de niños, ¿ya? El mismo plan a un grupo de niños. Y todos los niños tienen necesidades distintas, porque así como ustedes escogen un modelo de intervención donde en algunos incorporan a la familia y en otros no, donde en algunos es importante tomar en cuenta las fortalezas o las habilidades y en otros solamente se pueden enfocar en las disabilidades. Entonces, ustedes tienen que hacer que el plan sea coherente. Y no existe un plan estándar para todos los niños. ¿Por qué? Porque cada niño tiene sus propias necesidades, tiene sus propios tiempos de aprendizaje, y porque va a depender del contexto, va a depender de la edad, por ejemplo, del rango etario del niño. No es lo mismo, yo podría aplicar un plan estándar para niños de 5 años y puede que exista un niño que recién cumplió los 5 años y otro niño que está en los 5 años, 11 meses y 25 días, que está a punto de cumplir 6. Por lo tanto, es esos prácticamente 12 meses que hay de diferencia entre un niño y otro pueden ser súper relevantes al momento de establecer qué habilidades tiene uno y qué habilidades tiene otro. Por lo tanto, un plan estándar no existe, a pesar de que cuando ustedes, si alguien trabaja en una escuela de lenguaje o si alguien trabaja en un programa de integración escolar, y de hecho les voy a mostrar mis planes tipo, se trabaja mucho a partir de planes tipo porque nos eh, simplifican la labor de estar elaborando planes más complejos. Lo van a entender un poco al final, pero quiero que ahora se vayan como empapando y lo vayan cuestionando. Entonces, ¿se acuerdan? Y espero que lo recuerden, que cuando vimos evaluación, el año pasado ya, nos hacíamos preguntas, nos preguntábamos qué, para qué y cómo, ¿ya? De la evaluación, y cada una tenía su respuesta, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eran los instrumentos. Bueno, ustedes deben recordar, ¿ya? Cuando nosotros vamos a intervenir, nos hacemos exactamente estas preguntas, pero estas preguntas responden a otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, el qué de la evaluación responde al contenido, y ese contenido está relacionado con qué vamos a intervenir. Y vamos a intervenir, dependiendo de la edad, las dimensiones del lenguaje o los niveles del lenguaje. Pero aquí hay algo que es súper importante que me gustaría que supieran también. Y que este contenido también está relacionado con, este qué, también está relacionado, si ustedes pretenden que su intervención sea facilitatoria, es decir, voy a trabajar desde lo que está menos, o sea, más descendido, perdón, hasta lo que está menos descendido. O sea, voy a empezar tomando lo que está, comillas, peor, ¿ya? Lo que está
lo que está muy, muy mal, ¿cierto? Lo que encontré que el niño tiene muy descendido, y de ahí voy a ir paulatinamente, ¿cierto? Trabajando las cosas que están un poquito mejor. Además puede estar relacionado con la funcionalidad que le voy a dar. Por ejemplo, y cuando hablo, esto está todo muy relacionado, pero cuando hablo de funcionalidad es precisamente lo que les decía adelante. O sea, nosotros a veces nos saltamos el criterio evolutivo según el diagnóstico. Ahora miremos esto a nivel más micro, ¿ya? Estamos hablando de un niño con TDL o inicio tardío del lenguaje. Y en este caso la funcionalidad no tiene que ver con el desarrollo evolutivo, tiene que ver con qué nivel voy a trabajar primero. Ejemplo, si yo tengo un niño que está en etapa preescolar, a punto de pasar a primero básico, y tiene muchas cosas descendidas, ¿ya? O lo tiene todo más o menos descendido, pero yo determino por funcionalidad que voy a trabajar conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque ese niño va a pasar a primero básico, va a empezar con el proceso lectoescritor, y la conciencia fonológica va a ser relevantísima para que logre el proceso lectoescritor. Entonces, fíjense en esto. Cuando yo hablo aquí de funcionalidad, no hablo de criterio evolutivo. Yo voy a pasar el criterio evolutivo tal cual en términos lingüísticos. Lo que voy a determinar es qué nivel trabajar primero o qué habilidad trabajar primero según las necesidades de ese niño. Ya, entonces, el criterio evolutivo, que aquí de nuevo entra, ¿cierto? Va a ser el que me indica simplemente que yo no voy a trabajar una habilidad que el niño no pueda lograr para su edad cronológica. Cuando hablo de esto, y que no se confunda con lo que hablé recién, lo de la conciencia fonológica, y obviamente desde lo menos o más descendido. Miren, fíjense que cuando hablo de criterio evolutivo aquí, hablo de que, por ejemplo, a un niño que está en prekinder, yo no le voy a pasar análisis y síntesis fonémico porque esa tarea es muy compleja para su edad cronológica. Y eso habla de un criterio evolutivo, porque yo tengo que tener claro cuáles son los hitos del desarrollo del lenguaje, y no solo los hitos del desarrollo del lenguaje en nivel macro, sino que cada habilidad también tiene una edad aproximada en la que debe aparecer. No todos los niños son iguales, algunos van a adquirir la habilidad antes y otros las pueden adquirir un poco después, pero yo a un niño de 4 años no le voy a pedir análisis y síntesis fonémico, porque esa habilidad se desarrolla. Y recuerden que es la habilidad más compleja a nivel de conciencia fonológica, se desarrolla cuando comienza el proceso lectoescritor, cuando el niño ya es capaz de comprender que esa palabra, que es pato, tiene 4 letras, tiene 2 sílabas, pato, y que esas 4 letras es la A, la T y la O, y es capaz de representar mentalmente, ¿ya? esos 4 fonemas o esos 4 grafemas, ¿ya? Y eso nos indica que este qué de la intervención, igual tenemos que tomar en cuenta varios elementos, ¿ya? No solamente que hay 3 dimensiones y 4 niveles, sino que también qué tipo de intervención pretendemos realizar para ese niño. Entonces, aquí es donde cobra importancia lo que les dije, que un plan de intervención no puede ser estándar, porque va a depender de muchos aspectos. Ya, vámonos al para qué. Aquí tenemos los objetivos, y que es algo que también hemos trabajado, o sea, ¿qué es lo que yo pretendo? ¿Qué quiero? Quiero aumentar la variabilidad léxica, y fíjense que nosotros le pedimos objetivo general, y que el objetivo general es súper estándar siempre, y esto sí que es estándar. Estamos hablando de TDL, recuérdenlo, porque el objetivo general siempre es similar. Le podemos cambiar algunas letritas, le podemos cambiar algunas cosas, pero siempre es como desarrollar habilidades lingüístico-comunicativas que permitan, por ejemplo, no sé, el desarrollo en todos los contextos comunicativos. Ya, ahí repetí como comunicativo, pero en general, el objetivo general siempre es así, como que abarca todo, y como que lo que nosotros esperamos, ¿cierto?, es que se desarrollen estas habilidades lingüísticas súper amplias, ¿cierto? ¿Y para qué?
para que, no sé, se pueda comunicar, ¿cierto?, en todos sus contextos. Escuela, amigos, iglesias, spam, ¿cierto? Eso es lo que esperamos. Es un objetivo general y que nunca cambia mucho. Pero los objetivos específicos son los que cambian. Y es ahí donde nosotros tenemos que establecer, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos con este niño? ¿Queremos que aumente la variabilidad léxica? ¿Es eso lo que queremos? ¿Queremos que mejore, por ejemplo, la inteligibilidad del habla? Que generalmente es un objetivo súper acorde cuando hablamos del nivel fonológico. Porque el objetivo último, estoy hablando como lo ideal, cuando trabajamos el nivel fonológico, es que un niño logre la inteligibilidad, ¿ya? Pero eso quizás es muy amplio también, porque nosotros podemos de ahí desglosarlo a más objetivos. O podríamos decir, no sé, que el menor utilice un vocabulario variado, ¿ya? Entonces, los objetivos los vamos a planificar, o los vamos a elaborar en realidad, a partir de esta jerarquización también, de lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué es el para qué? En el fondo, es lo que yo espero que el niño haga. Lo que el niño haga, no lo que yo quiero hacer. Y esto también es importante cuando nos planteamos los objetivos. Yo he visto muchas formas de plantear objetivos. Hay algunos, por ejemplo, que dicen que el niño logre, no sé, desarrollar conciencia fonológica. Y ahí está el que el niño, está enfocado en el niño. Pero hay otros, o antes se enfocaban como en el terapeuta, era como lograr la conciencia fonológica, ¿ya? Pero como que cuando no estaba incorporado que el niño, era como que uno se planteaba en uno. Pero aquí hay que tener claro que siempre debe estar enfocado en lo que yo quiero que el niño haga, independiente de cómo ustedes planteen ese objetivo. Y bueno, el cómo van a ser las actividades, ¿ya? ¿De qué forma? ¿Cómo voy a lograr lo que me estoy planteando para atrás? Ese objetivo que me planteé y todo el trabajo que he hecho. Entonces ahí yo, por ejemplo, lo voy a hacer a través de la nominación de lámina o la descripción de una lámina utilizando el vocabulario que aprendí, ¿ya? Y entonces de esa forma yo voy a establecer el cómo. Y el cómo, no solamente así como se lo estoy nombrando, o sea, hay un cómo, hay una tabla entonces, donde me dice, este es el objetivo que me planteé, estos son los estímulos que voy a usar, este es el tipo de material, también van a ser mi criterio de logro, y nosotros vamos a ser bien específicos ahora y vamos a colocar una columna que diga, y estas son las estrategias que voy a usar recast, modelado, voy a usar la prosodia, y les voy a pedir un mínimo de estrategias también para utilizar en los planes que vamos a realizar, porque la idea es que aunque después ya no sea tan específico, ustedes lo incorporen mentalmente y puedan saber por qué están usando esa estrategia y no otra estrategia, ¿ya? Ya. Y aquí hay algo importante también que está relacionado con el plan. La temporalidad, los objetivos, las actividades y la forma de evaluar la eficacia. ¿Y por qué hablo de la forma de evaluar la eficacia aquí? Porque para saber si un plan que ustedes elaboraron, que ustedes están ejecutando, está funcionando, nosotros debemos evaluar si cada cierto tiempo, si estos objetivos planteados y si esta forma de intervenir está funcionando, ¿ya? Entonces, y cuando les hablo de temporalidad es algo súper importante. Ya les hablé de los objetivos, ya les hablé de las actividades. Estos dos términos nuevos, como la temporalidad y la forma de evaluar la eficacia, son términos nuevos, pero que son como transversales. Y yo siento que a veces no se hablan, y por eso los incorporé, ¿ya? Entonces, todos estos elementos van a hacer que nosotros podamos tener un buen plan de intervención, un plan coherente. Entonces, temporalidad de los planes de intervención. Ustedes pueden plantearse planes de intervención a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿De qué va a depender esto? Obviamente va a depender del diagnóstico, pero como hoy estamos hablando de inicio tardío del lenguaje y de trastornos del desarrollo del lenguaje, lo que yo les puedo asegurar es que diversos autores con diversas investigaciones plantean que lo más adecuado
es realizar planes de intervención a corto plazo. ¿Por qué? Porque esos planes a corto plazo nos permiten evaluar la eficacia de la intervención. Es decir, me planteo este plan a 8 semanas, que es lo que dura ahora el internado. Recuerden que ustedes van a cambiar y ustedes van a estar un semestre en un centro y otro semestre completo en otro. Van a estar 4 meses en cada uno. Y ya se los he dicho que lo encuentro fantástico. Entonces, lo que yo digo es que a corto plazo probablemente sea plantearse una intervención aproximadamente a unas 4 semanas, ¿ya? 4 a 8. Dependiendo, estamos hablando de un plan grande, pero dependiendo obviamente del objetivo que ustedes se planteen. A mediano plazo ya sería pasar, ¿no es cierto?, yo diría que del semestre al año, y a largo plazo son objetivos que se cumplen muy de a poquito y probablemente están destinados a otro tipo de diagnóstico. Entonces, planes a corto plazo o 8 semanas, diría yo, ¿ya? Que es lo que se trabaja ahora. Incluso podría ser un poco más. El punto es cada cuánto evalúan la eficacia ustedes de ese plan. Cada cuánto tiempo ustedes dicen, no, en realidad este fonema que estoy sacando, por ejemplo, no estoy logrando, llevo 2 sesiones en punto y modo y el niño no lo está logrando. ¿Paso a una tercera sesión o cambio? ¿Ya? Y eso es lo que ustedes también tienen que aprender a hacer. Ya. Entonces, cuando hablamos en general de planes de intervención, no podemos olvidarnos del contexto familiar, lo dijimos. Los niveles del lenguaje, ¿cierto? Que hablamos que está como en el qué. No podemos olvidarnos que nosotros también vamos a tener que trabajar habilidades cognitivas, porque así como hay un cambio en la nomenclatura, que lo dije al principio, desde TEL a TDL, porque hay otros aspectos que están involucrados, como las habilidades cognitivas, no las podemos olvidar. O sea, si ya sabemos que también influyen y que también están descendidas, tenemos que trabajarlas. ¿Por qué también? Porque son prerequisitos para la habilidad de la lectoescritura. Y la lectoescritura también es un requisito para la comprensión lectora. Y al final, la comprensión lectora es todo lo que necesitamos en términos académicos para comprender lo que leemos y mejorar, obviamente, en este caso, yo diría que más que preocuparnos por una nota cualitativa, mejorar la capacidad de conocimiento y de adquirir ese conocimiento. Y aquí les hablo también de lo que les dije que voy a incorporar hoy, que está relacionado con las bases curriculares. Nosotros, el Ministerio de Educación entrega unas bases curriculares desde prekinder hasta cuarto medio, y esas bases curriculares incorporan objetivos en los que nosotros estamos 100%, no todos, pero en los que sí estamos 100% involucrados. Y nosotros somos somos protagonistas en realidad cuando de verdad estamos trabajando con esos niños en este proceso en el que deben adquirirse habilidades que en el aula común, con el profesor básico o el educador diferencial, no pueden ser trabajadas, porque es nuestra individualidad la que enriquece a veces también nuestra terapia. Y bueno, y el contexto educacional también. O sea, si un niño está en un equipo PIE, y por eso yo siempre nombro a la educadora diferencial, no podemos olvidar que ese contexto educacional en el cual se desarrolla el niño también es importante para nuestro plan de intervención. Yo siempre, se lo digo, siempre que me toca estar en defensas de casos, ¿ya? Recuerden que en el internado se defienden casos, ¿ya? Ahora cada 2 meses, cuando estén ustedes, se van a defender uno al semestre. Cuando defienden casos y me presentan un niño escolarizado en primero básico, me presentan un súper genial informe, súper completo, los 4 niveles del lenguaje, pero fantástico, las pruebas súper bien, y yo les pregunto, ya, está en primero básico y estamos en
no sé, es diciembre, por ejemplo, les toca en noviembre, se supone que les toca la defensa de caso. Y yo le pregunto ya, ¿y cómo está el proceso lectoescritor? No, profesora, no lo pregunté. Esa es la respuesta. Ya, pero ¿lee o no lee? No, no lo pregunté. No sé si al finalizar el año terminó leyendo. Y ahí se me cae todo ese perfecto informe, se me cae toda esa evaluación maravillosa, y eso que podría haber sido para 7 con una defensa de caso maravillosa, para mí termina mal. Termina muy mal, porque si yo estoy trabajando con un niño y no considero el contexto, no, no hay coherencia. O por ejemplo, me colocan un modelo, no, voy a usar el modelo biopsicosocial para trabajar con este niño. Y está todo perfecto, está súper bien el informe, está súper bien redactado, y yo le digo ya, ¿y dónde está en su plan de intervención el objetivo en el cual usted incorpora el contexto? Es biopsicosocial, o sea, incorporo a la familia o incorporo, por ejemplo, a la profesora. Voy a hacer no sé, un nexo con la profesora, vamos a hacer un trabajo en conjunto. No, profesor, es que no lo hice. Entonces, no es coherente, y ustedes tienen que aprender a ser coherentes, ¿ya? Lo que ustedes escogen es porque ustedes lo decidieron, y eso tiene que verse plasmado en el papel, siempre, y tomar en cuenta todos estos elementos. Ya, aquí hay un modelo de intervención que está obviamente en un paper a partir de los autores que están ahí. Ustedes saben que soy mala para el inglés, entonces los autores que están ahí. Y aquí me está hablando de algo que yo hablé el año pasado y que espero, obviamente, que espero que lo recuerden, y que tiene que ver con la evaluación dinámica. O sea, en realidad estamos hablando ahora de la intervención dinámica, ¿ya? Yo les hablé de la evaluación dinámica, les hablé de la zona de desarrollo próximo el año pasado, hablamos acerca de andamiaje, hablamos acerca de qué es lo que vamos a presentarle a los niños. Les vamos a presentar los elementos y no vamos a realizar, por ejemplo, apoyo, y es aquí donde ustedes tienen que tener claro que cuando nosotros intervenimos, las estrategias, los procedimientos que utilizamos son súper, súper importantes, ¿ya? Entonces, yo me planteo objetivos. Obviamente estos objetivos deben tener una frecuencia, una intensidad, y es ahí cuando ustedes tienen que considerar todos los aspectos que hablamos. Por ejemplo, me los voy a plantear a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Yo les recomiendo siempre a corto plazo, y la frecuencia con la que voy a tratar de trabajar esos objetivos. El niño está muy descendido, voy a pedir en la escuela, por ejemplo, sacarlo 1 o 2 veces a la semana. ¿Qué será más importante? ¿Voy a estar 1 hora pero bien intenso, o prefiero estar 2 veces a la semana 30 minutitos? O incluso 15 minutitos si es un niño muy pequeño. Y si, por ejemplo, estamos hablando de estimulación temprana, ¿ya? Y en la casa no hay tiempo, los papás trabajan, y yo le voy a plantear a los papás, ¿sabe qué? Yo creo que ustedes trabajan y el niño solamente queda con una cuidadora que no tiene muchas habilidades para trabajar. ¿Por qué no lo vemos 2 veces a la semana mejor? Entonces, todas esas cosas son las que ustedes deben plantearse para realizar un plan, ¿ya? Y eso es lo que nos plantea este modelo, ¿ya? Me planteo los objetivos, me planteo la frecuencia y la intensidad, y obviamente tengo que considerar la edad en la que está el niño. En este caso, tengo que ver el contexto. Al niño lo voy a tratar en un aula, voy a tener que entrar a aula común, que eso se usa harto, chiquillos, ahora. Nosotros hemos hablado mucho, ¿cierto?, del 1:1, o en este caso en escuela de lenguaje 1:3 niños, pero el fonoaudiólogo cada día entra más al aula común. Cada día es más común que el fonoaudiólogo realice un plan en el que 1 o 2 veces a la semana ingresa a la sala con la educadora, mientras la educadora está trabajando algo, y hace terapia para todo un curso, pero siempre enfocado en los niños que tienen TDL, ¿ya? Pero, y eso también es importante, cuando vamos a verlo en unas clases más adelante, ¿ya? Lo voy a incorporar en la clase de familia y comunidad, para que ustedes también sepan que
el rol del fonoaudiólogo ha ido cambiando. Luego, ese sería el nivel 1 en el aula común. En el nivel 2, aquí tenemos grupos de 3 a 5, que en nuestro país es de 3, ¿ya? En escuelas de lenguaje son 3 niños. Y el nivel 3 es el individualizado y es el que probablemente más utilizamos, ¿ya? Luego tenemos los agentes de intervención y tenemos al fonoaudiólogo o fonoaudióloga y al profesor o profesora, que obviamente pueden trabajar en conjunto. Les cuento mi experiencia es, por lo menos en mi último trabajo en programa de integración, es trabajar 1 es a 1, es trabajar 1 es a 3, y es trabajar en aula común. O sea, logré en ese establecimiento trabajar las 3 modalidades según la necesidad del niño. Los 1 a 1 generalmente son niños que se concentran poco, a veces tienen déficit atencional con hiperactividad concomitante con el TDL, y es muy necesario ese 1 a 1. Por lo tanto, no olviden que el niño también puede tener otros diagnósticos que pudieran estar interfiriendo, y eso nos hace también determinar qué tipo de modalidad voy a escoger. Trabajé en el 1 a 3 con niños con buena concentración y con niños en los que el juego es muy importante, y el juego con pares es mucho más importante. O sea, yo puedo jugar con un niño y puedo hacer un juego muy entretenido, pero cuando yo establezco un juego y le permito a ellos desarrollarse entre ellos, entre pares en el juego, eso es súper enriquecedor, porque los escuchas conversar, porque recuerden que el lenguaje, para algunos autores, y yo diría que así debiéramos incorporarle, debiera ser en el ambiente más natural, debiéramos aprenderlo en el ambiente más natural posible. Y si yo pongo a 3 niños, planteo un tema, hago un juego, y les permito interactuar entre ellos, eso es muy enriquecedor. Ahora, si hay un niño que no se concentra, o que va a estar todo el rato, no va a seguir en este caso el objetivo, las indicaciones, y va a provocar que los otros niños tampoco logren cumplir con los objetivos planteados, me voy al 1 a 1, ¿ya? Y luego tenemos los procedimientos que voy a utilizar, y ahí que nosotros le llamamos estrategias acá, pues. El recast, el modelado, la imitación, la prosodia, habla paralela, etc. ¿Ya? Los vamos a ver con más profundidad. Y las estrategias que vamos a usar, ¿cierto? Y es un poco lo que yo les decía, en el ámbito clínico, ¿cierto? Es 1 a 1. En el ámbito más escolar podemos hacer que algo sea más horizontal y hacer que la terapia sea entre pares, sea también, y no solamente a ese nivel, porque cuando hablamos de los agentes de intervención, fonoaudiólogo, profesora, y trabajamos a la par, tal cual les estaba contando la experiencia, yo trabajaba con una educadora diferencial, Ada se llama, y con Ada nosotros planificábamos semana a semana qué íbamos a trabajar en el aula común en conjunto con ella. Entonces yo le planteábamos qué necesitaban los niños con TDL, y ella me planteaba qué incorporar desde su área, desde el área de la educación diferencial, qué elementos incorporar para trabajar con un grupo de 30 niños, algo que los fonoaudiólogos no estábamos o no estamos tan acostumbrados. Yo digo no estábamos porque yo trabajé un año entero así, pero probablemente hay otros que han trabajado tanto tiempo en clínica o en box que les complicaría entrar a un aula y tener que mantener la atención de 30 niños, tener que lograr que 30 niños cumplan el objetivo, tratar de que esos 30 niños participen, porque fíjense en eso, un profesor tiene que conseguir de una u otra forma que esos 30 niños participen de la actividad. ¿Y cómo lo vas chequeando? Independiente que yo tenía mi checklist para los niños con TDL, la Dita tenía otro checklist donde ella tenía la lista completa y se encargaba de que todos respondieran en algún momento, o iba mirando la hoja, ¿cierto? Se encargaba de ir viendo si el objetivo se había logrado. Entonces es un trabajo potente, ¿ya? No es un trabajo fácil. Y bueno, me voy entonces a las actividades, que es la selección cuidadosa del material, y me gusta que coloquen eso cuando hablan de selección cuidadosa del material.
¿Y por qué lo encuentro bueno? ¿Por qué encuentro que es fantástico que lo coloquen? Porque el material tampoco se escoge así al tuntún, ¿ya? Tampoco que, ay, tengo un objetivo, a ver qué encuentro entre mis cosas. O sea, sería ideal que tuviéramos tiempo para hacer material cada vez que lo necesitamos. Por eso nosotros tenemos como baterías, láminas, tenemos material concreto. Pero dice, selección, escojo el material de todo esto que tengo. Cuando lleguen al SET, por ejemplo, los estudiantes que les toque hacer su práctica ahí, se van a dar cuenta que tenemos cajas y cajas de materiales, tenemos cajas de láminas, tenemos cajas de juguetes. El punto es, ¿qué escojo para ese objetivo? ¿Ya? ¿Por qué ese material y no otro? ¿Por qué con este niño voy a trabajar láminas y con este otro tengo que trabajar con material concreto? Entonces tenemos que ver si este material va a ser estructurado, si es muy repetitivo, vamos a tener que tener libros para ello, narraciones orales, que no se necesita mucho, pero esa narración oral tampoco va a ser escogida de un rato para otro, vamos a escoger la narración adecuada para ese objetivo de intervención. El juego, ¿qué tipo de juego? ¿Qué elementos vamos a tener? Vamos a poner muchos elementos, vamos a escoger una intervención naturalista, vamos a escoger una en la que le hagamos escoger al niño con qué le gusta jugar más, le vamos a poner, ¿cierto? Lo que les comentaba la clase pasada, le vamos a poner, no sé, un yenga, le vamos a poner unas láminas y que el niño escoja, o vamos a determinar solamente lo que nosotros necesitamos y ya. Y eso es algo que me gustaría que se lo plantearan como un desafío, que para ustedes sea desafiante llegar un día a una intervención y decirle a la profesora, ¿sabe qué, profe? Estoy utilizando un modelo naturalista o me quiero salir de lo formal y quiero plantearme otro tipo de terapia, ¿ya? Algo más innovador. Quiero desafiarme a mí mismo y ver si esto me funciona. Y si no te funciona o si no le funciona con ese niño, nada, la próxima vez volverán al modelo formal, pero atreverse a usar distintas estrategias, ¿ya? Apoyo de pares, que era lo que yo les decía, cuando yo tengo la posibilidad, les voy a contar otra cosa que también me gusta y lo recordé ahora. Cuando yo iba y ojalá que ustedes lo vivan, ¿ya? Me encantaría que lo vivan en su internado o cuando estén trabajando. Cuando uno va a retirar al aula común a los niños, todos los niños quieren ir con el fonoaudiólogo o con la fonoaudióloga. Y para ellos es como algo maravilloso, porque los niños llegan contando que jugaron, que usaron al señor cara de papa, que vimos una pantalla digital gigante, bueno, que se hicieron un montón de cosas. Entonces, los niños que tienen TDL salen súper felices del aula común para irse con la fonoaudióloga al box. Y ojalá que les pase, porque la verdad es que ahora que ustedes me hicieron como recordar esto, y que ganas, la verdad, porque ahora como estoy haciendo docencia y estoy en otro trabajo, no he estado cerca del aula, pero ustedes me hacen rememorar al pasarle esta materia y como que me dan muchas ganas de eso, de estar ahí, porque es... es algo que te llena, ya los niños son súper cariñosos. Entonces uno va a buscar al niño al aula y todos los niños, bueno, entonces llegó la tía Yara y los niños empiezan, yo quiero ir con ella, algunos se ponen a llorar, otros parten y te abrazan, te agarran de la pierna, no te quieren soltar, te agarran, no sé, todo, ¿ya? Entonces, en algunas ocasiones, yo solicité, obviamente con permiso de la profesora, llevar niños que no estaban en el programa de integración escolar. ¿A qué me refiero eso? Le pedía permiso a la profe para llevar niños con desarrollo típico, para hacer un juego, porque obviamente eso estaba más o menos planificado, hacer un juego en que este apoyo entre pares, esta actividad, se podía ver enriquecida con niños con un desarrollo típico del lenguaje. Si ustedes me preguntan ahora, que lo veo desde lejos porque uno hace las cosas bastante espontáneas, los padres de ese niño al cual yo llevo al box tendrían que dar un permiso, como que yo no debiera llevarlo así nomás, pero ahora no le cuenten a nadie, aparte que han pasado como 4 años, así que ya nadie alegó, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta también.
Entonces, me llevo, por ejemplo, 2 niños con TDL y además incorporo 1 o 2 niños que no tienen TDL. Y los llevo para el box, un box que no era tan grande, pero tenía una mesita chiquitita para niños, y empezábamos el juego. Súper enriquecido, porque el niño que tiene desarrollo típico, además que tiene una intención comunicativa distinta, los niños también aprenden de ese modelo par, ¿ya?, que tienen ahí. Porque uno podrá hacer el modelado y uno podrá todo el rato hacer habla paralela, pero cuando lo hacen sus pares, obviamente es más significativo. ¿Ya? Continúo entonces con lo último, evaluación comprensiva y modificaciones del programa. Es lo que le decía, medir, evaluar la eficacia de sus planes. Entonces, yo evalúo cómo voy, hago las modificaciones si es que no me está funcionando, y ahí ¿qué puedo usar? Checklist, pruebas informales, muestras de lenguaje y los informes a los padres, que obviamente el decreto antes nos decía que obligatoriamente eran trimestrales. Nosotros hacíamos informes de avance de manera trimestral, que a todo esto también se los cuento como anécdota. Ya, uno entra en marzo al colegio, que entreguen la nómina de niños que van a estar en el PIE. Uno empieza a evaluar fines de marzo, fijo. Tomas marzo, algo de abril. Y empiezas con tu plan de intervención mediados de abril, y en mayo ya tienes que hacer un informe de avance. O sea, caótico. ¿Por qué? Porque además de que haces un informe de avance, que es súper administrativo, tomar cada uno, ir haciendo el checklist de lo que hizo, o hacer evaluaciones informales, es súper poco lo que uno alcanzó a intervenir, ¿ya? Súper poquito. Ya el segundo semestre podría ser, yo siento que el más potente, pero se vienen las vacaciones de invierno. Entonces, ya, mayo, junio, en julio, 2 semanas de vacaciones de invierno, agosto, a fines de agosto, principios de septiembre, segundo trimestral, ¿ya? Este informe de avance a los padres. Y luego, chicos, viene el 18 de septiembre. De nuevo, pura fiesta, uno va a sacar a los niños, no se puede, porque están en fiesta, y no, que la profe dice, no, mejor no lo saque. Septiembre, ya, octubre va o menos bien, y en noviembre ya están todos los trabajos navideños, una cosa impresionante. Todo está en modo Navidad para que por ahí por el 10 de diciembre, ¿cierto?, los chicos se vayan. Entonces, uno siempre piensa en el ideal, y yo cuando entré a trabajar siempre buscaba así como una cosa muy ideal en mi trabajo. Y ahí te vas dando cuenta que tienes que ser flexible, que nada es lo que parece, ¿ya? Pero que tienes que cumplir con el trabajo administrativo. Los que trabajen en CESPAM, en un Chile Crece, por ejemplo, los que trabajen en ese tipo de cosas se van a dar cuenta que ahí no hay tanto trabajo administrativo, y que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Ya. Vamos a pasar entonces ahora a la intervención. Estos son papers, ¿ya? Y les quiero hablar a modo bien general, que hay muchos papers que estudian, investigan programas de intervención, ¿ya? Y estos estudios a nosotros igual nos sirven muchísimo, porque nos dicen más o menos, nos guían, nos entregan esa ruta de la que hablaba al principio. Entonces, aquí hay uno que es de María Gracia García y María José del Río, donde ellas hablan de una intervención naturalista en la comunicación y el lenguaje para familias de niños pequeños. Entonces aquí hay un enfoque, una intervención con un modelo naturalista que está enfocado en la familia. Si ustedes perfectamente pueden determinar eso, pueden determinar hacer una terapia enfocada en la familia, casi que no ven a los niños, casi, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes enfocan esta intervención en la familia, lo más probable es que a ellos les pidan videos o no sé, ahora pienso en video o en algo digital, ¿cierto? Para que ellos comprueben que esta intervención que se le está haciendo a ellos está funcionando. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se le entregan aquí? En este caso, a la familia, orientaciones en torno a la creación de rutinas, ¿ya?
Entonces le vamos indicando a los papás que necesitamos tiempo dedicado exclusivamente al niño para jugar, por ejemplo, para leerle, para jugar con ellos, para conversar. ¿Quién es el que lleva la iniciativa? El niño. Es naturalista, ¿lo recuerdan? Entonces, tiene que ser los momentos en los que a ambos quieran jugar. Igual es complejo. Si ustedes me preguntan a mí, que soy madre de una hija de 4 años, no sé si coinciden tanto los tiempos en los que ella quiere jugar o los que yo quiero jugar. O sea, no es que no me guste ser autorreferente, pero es lo más cerca que tengo. La Sofía, cuando la voy a acostar en la noche, yo la acuesto y quiere jugar al veo veo. Y yo lo único que quiero es descansar. ¿Ya? Lo único que quiero es cerrar los ojitos y que ella también cierre los ojitos. Pero ella, no sé, como que se acuesta súper prendida, yo no entiendo por qué. Se acuesta prendida y lo único que quiere es un cuento, 2 cuentos, 3 cuentos, quiere jugar al veo veo, quiere jugar a la sombra, a toda la cuestión. Entonces, esos ratos en los que a ambos les apetece jugar, yo sé que es un enfoque naturalista, pero yo creo que aquí siempre hay alguien que debe flexibilizar y generalmente es el adulto. ¿Ya? A mí me da culpa porque yo no flexibilizo, yo quiero que duerma, y ella quiere jugar. ¿Ya? Y son cosas que igual hay que conversarlas con los padres, ¿ya? Porque por más que uno quiera buscar esos momentos en común, cuando los padres trabajan, cuando los tiempos son mínimos, o sea, son después de 11, después de las 7 de la tarde, hay que intentar que esos ratos, que esos momentos aparezcan, ¿ya? Bueno, orientaciones generales en relación a la adecuación del entorno. Obviamente esto aplica para todo, incluso para estudiar. El espacio que sea tranquilo, el espacio que sea cómodo, iluminado, colocar los juguetes que estén a la altura y al alcance de los niños, en una posición adecuada, ¿cierto? Y que no haya mayor preocupación por el desorden de los juguetes, ¿ya? Son cosas, son detalles, pero que son importantes cuando estamos interviniendo. Así como nosotros esperamos que los box y que las salas de los estudiantes o de los fonoaudiólogos esté, por ejemplo, ordenado, si de repente tenemos más juguetes de lo normal o no hemos alcanzado a recogerlos, para nosotros puede ser un problema si es que es un distractor. Pero en un ambiente natural probablemente eso no lo es. También entregan orientaciones, porque son 3 tipos de orientaciones específicas en torno a la optimización de la calidad de la interacción comunicativo-lingüística. Ahí nos vamos ya de lleno a lo que nos compete, ¿cierto? Y que son estrategias de gestión, estrategias de adaptación y ajustes del lenguaje que los adultos dirigen a los niños y estrategias educativas. En las de gestión, observar y escuchar cómo se comunica el niño, respetar los silencios, seguir la iniciativa del niño, no se olviden que este es un enfoque naturalista, imitar los actos del niño, interpretar los actos comunicativos del niño también, actuar por turnos y alargar las secuencias comunicativas, ¿ya? Eso también son estrategias, alargar las secuencias comunicativas tiene que ver que con lo que el niño dice, nosotros tomamos esa información y le incorporamos otros elementos y le hacemos una pregunta al niño también para seguir hablando en torno a ese tema. Las estrategias de adaptación y ajustes del lenguaje, vocabulario adecuado para el nivel del niño, frases cortas y ajustadas al nivel del niño, hablar despacio y pronunciar de forma clara, utilizar una entonación, una prosodia agradable y un tono dulce, y aspectos paralingüísticos, o sea, todo lo no verbal tiene que ser acorde. Y las estrategias educativas, que son las estrategias de intervención, ¿cierto? Expansión, correcciones o modelado, valoración positiva, y preguntas, ¿ya? Ir realizando preguntas. Yo creo que aquí podrían haber un montón más de estrategias, ¿ya? Pero en el fondo estas son las que plantean estas autoras. Ahora, que ya les hablé por lo menos de las estrategias que podrían estar relacionadas con una intervención naturalista, les voy a contar de las bases curriculares. Esto no va a ser muy largo porque es probable que lo veamos después en la clase de dificultades específicas del aprendizaje y lectoescritura. Pero fíjense que aquí hay un nivel sala cuna, ¿ya? Estas son las bases curriculares reales del nivel sala cuna, y en las que dice que los niños deben expresar oralmente sus emociones y necesidades. Bueno, dice a través de balbuceos, vocalizaciones y gestos. Ya en el nivel sala cuna se les solicita a las educadoras de párvulo que estimulen el lenguaje para que los niños expresen sus emociones. Entonces, si un niño en nivel sala cuna, 2,
o 3 años no es capaz de reconocer sus emociones, nosotros sí podemos trabajar en ello, ¿ya? Entonces nosotros tenemos lámina en la que le colocamos en la carita triste, la carita feliz, le vamos colocando, o nosotros mismos hacemos la cara triste, la cara feliz, que lloramos o que estamos contentos, y vamos haciendo que reconozcan y que expresen esas emociones. Algo súper relacionado con lo que nosotros trabajamos, y eso está en las bases curriculares. Mire, expresar oralmente necesidades e intereses mediante la combinación de palabras y gestos, ¿ya? El uso de palabra-frase, u holofrase, como lo conocemos nosotros, y progresivamente el empleo de frases simples. O sea, nada más relacionado con los fonoaudiólogos, nada más. No podemos estar más involucrados en las bases curriculares del nivel sala pública. Y fíjense, o sea, no se las voy a leer todas porque la idea es que ustedes tengan una idea, esto no se lo van a aprender ni de memoria ni nada, pero fíjense en el número 3, identificar progresivamente la intención comunicativa de las personas. El 4, comprender mensajes simples, comprensión del lenguaje, lo que me están pidiendo, instrucciones, por ejemplo. El 5, reconocer sonidos, discriminación, eso es discriminación auditiva y nosotros también lo trabajamos, fuentes sonoras de su entorno, hacer sonar una campanilla, hacer sonar, por ejemplo, agua que sale de la llave. Todas esas cosas que también son están súper en lo cotidiano, nosotros lo trabajamos. Incorporar nuevas palabras, aumento de vocabulario a su repertorio lingüístico. Disfrutar de distintos textos gráficos. ¿Y eso qué es lo que es? Alfabetización temprana, que nosotros también lo trabajamos y que lo vamos a ver en una de las clases también. Alfabetización temprana, mostrarle a los niños desde que son muy bebés los cuentos, que los niños se empapen de la lectoescritura, aunque no sepan leer, que sepan que se lee de arriba hacia abajo, o sea, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, que tomen un libro y que lo ojeen hacia el lado que corresponde, que tenga un dibujo, nada de letras, pero que se involucren con esto. Eso es alfabetización temprana, y nosotros también la trabajamos. Disfrutar, eso ya lo dije, y comprender progresivamente a partir de la escucha atenta contenidos explícitos de textos literarios. Súper relacionado con lo anterior. ¿Por qué? Porque yo le paso el cuento, lo manipula, y yo también le cuento un cuento cortito, ¿ya? A los niños que pueden tener, no sé, en este caso un inicio tardío del lenguaje. Cuando ya estamos en el siguiente nivel, obviamente lo que hacemos aquí es complejizar. Vamos complejizando los objetivos, por ejemplo, vamos incorporando nuevamente más palabras, más vocabulario. Es bastante similar, ¿ya? Pero fíjense en el 8, aquí agrega uno, y es producir sus propios signos gráficos. Y ya ahí cuando les piden que produzcan sus propios signos gráficos, quizás también son los primeros acercamientos a, no sé, a que hagan una O, por ejemplo, y asocien el fonema con el grafema. Ya, y en el nivel de transición, expresarse oralmente en forma clara y comprensible, estructurando oraciones completas, comprender textos orales con preguntas. En el 3, descubrir en contextos lúdicos atributos fonológicos. Fíjense aquí, atributos fonológicos, y eso significa que yo ya quiero que separe palabras en sílabas, por ejemplo, o que cuente cuántas palabras tiene una oración, y que identifique el sonido inicial y final. O sea, eso es un objetivo que un fonoaudiólogo, por lo menos en el tercer nivel, o en medio menor, medio mayor, ya está planteado, fijo que va a estar planteado en ese plan terapéutico, ¿ya? Y comunicar oralmente temas de interés. O sea, como para cerrar, las bases curriculares de nuestro país están total y completamente relacionadas con los objetivos fonoaudiológicos. No en todos. Después vamos a ver, en la clase de lectoescritura, vamos a ver bases curriculares de cursos más grandes, y se van a dar cuenta que hay algunos que no están relacionados con nosotros, pero hay otros en los que nosotros participamos activamente, ¿ya? Les muestro uno bien específico. Este es un aprendizaje esperado de un primer nivel de transición, y dice, emplear en distintas situaciones comunicativas estructuras oracionales elementales y conjugaciones verbales simples adecuadas con los tiempos y personas. ¿Y qué tenemos acá?
¿Cuáles son los ejemplos del desempeño esperado? Utiliza en su expresión oral tiempos verbales, presente, pasado. Eso es un objetivo, o sea, nosotros se lo convertimos fácilmente a un objetivo fonoaudiológico. Usa oraciones con una estructura que hace comprensible lo que intenta comunicar, o sea, totalmente también. Y de ahí, bueno, vienen notas, transmite recados orales, relata experiencia, expresa sus impresiones, relata una historia o cuento, describe un objeto, animal, persona o situación. ¿Ya? Ese también, mira, describe un objeto, animal, persona o situación, utilizando conceptos como tamaño, forma, color, cantidad, total y completamente relacionado con nosotros también. Ahora les voy a mostrar un modelo de intervención que salió en la revista chilena de fonoaudiología, y en este caso los niveles 1 y 2 de intervención están por niveles, ¿ya? Pragmática, producción narrativa, vocabulario, habla, conciencia fonológica. Ahí les habla un poquito de qué actividades se pueden hacer, cuáles son las estrategias que se utilizan, eh, cuáles son los procedimientos, en qué niveles se va a llevar a cabo. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos lo del andamiaje? Y las bases teóricas, ¿ya? Este es un modelo de intervención que nosotros no utilizamos claramente, ¿ya? Porque nosotros, claro, sabemos qué nivel queremos trabajar y lo preguntamos, las actividades. Las estrategias no, los procedimientos que nosotros nombramos aquí como estrategia, andamiaje, preguntas, modelado, recast, todo eso. Los niveles no, porque depende de la edad. Y las bases teóricas tampoco hemos llegado a agarrar, por ejemplo, lo que aprendieron en neuro y o las bases psicolingüísticas, perdón, como las bases teóricas del aprendizaje, no sé, conductismo, constructivismo, no hemos hecho o no lo hacemos, pero yo espero que mentalmente sí, en algún momento logremos hacerlo, ¿ya? Entonces esto va por niveles, ¿ya? Pero este es un modelo de intervención que nosotros no usamos, pero que a mí me importa mostrárselos para que ustedes sepan que existen diferentes tipos de modelos para organizar la información. Este es un paper también, se llama Intervención sobre la conciencia fonológica en sujetos con TDL en contextos inclusivos, ¿ya? ¿Y qué es lo que por qué se los muestro un poco? Porque en esta tabla que ustedes ven a su derecha están los contenidos de este programa. ¿Y qué nos dicen? Y aquí se van como bien específicos. ¿Qué queremos nosotros? Que identifique sonidos del ambiente, que discrimine entre sonidos, que cante e identifique rimas en canciones, que recite, complete. Y todas esas cosas, todo esto se convierte, nosotros lo podemos convertir en un objetivo específico para realizar en nuestra sesión, ¿ya? Entonces, material en paper encontramos mucho que nos puede guiar. Si ustedes alguna vez están un poquito perdidos y no saben cómo abordar, busquen información porque hay un montón. Miren, aquí hay otro. Este es efectos de un programa de intervención en lenguaje en alumnado con TDL. Casi todos son de Acosta, que ha hecho mucho de esto. Y aquí entonces nos pregunta por las bases teóricas, que yo lo encuentro súper interesante. Entonces, ¿qué tipo de base teórica que utilizamos? ¿Cuáles son los requerimientos que vamos a necesitar? Si vamos a necesitar al profe y al logopeda, si vamos a preocuparnos del contexto social, si vamos a incorporar a la familia, por ejemplo. Aquí también habla del andamiaje, el modelado, ya, que son estrategias, el tipo de diálogo, el tipo de script que se van a usar, y aquí, por ejemplo, utiliza script como la visita al médico, el viaje en avión, ir a comer a un restaurante. Debe ser un poco naturalista e ir incorporando a la familia para que en esos contextos vayan estimulando, ¿ya? Nosotros podemos hacer guiones en el box, ¿ya? Algo así como un role-playing, donde yo soy el médico y el niño, por ejemplo, es el paciente, y eso poder incorporarlo como al plan de intervención. Este es un programa basado en script, ¿ya? Y si fuera naturalista, o si quisiéramos hacerlo como más amplio, podríamos pedirle a la mamá que replique eso en el contexto real. Aquí tenemos otro, prevención de dificultades lingüísticas en niños, efectividad de un programa. Este es súper específico. Fíjense, hay 4 series, y las series van proponiendo desde 2 a 5 elementos. Entonces, lo primero que se trabaja es el artículo y el nombre y el verbo y el demostrativo indefinido numeral, y eso son muy específicos,
especifiquísimos, ¿ya? Entonces nosotros podemos plantear la especificidad también de un programa dependiendo de la necesidad del niño. Lo que hay aquí son PEI. ¿Qué significa PEI? Planes específicos individuales. ¿Qué tan individuales no son? Porque yo ahora les voy a mostrar esto en real, ¿ya? Para que ustedes sepan de qué se tratan estos planes específicos individuales. Veo que nadie me avisó a los 40 minutos que hiciéramos un break. Vamos a hacer un break de 5 minutos. Y luego de estos 5 minutos, yo lo que les voy a mostrar son los PEI, ¿ya? Los que les acabo de mostrar, pero les voy a mostrar los reales PEI, para que ustedes vean por qué estos planes específicos de intervención no son tan específicos. Después de estos 5 minutos de break, se los muestro y terminamos la clase. La vamos a terminar fijo a las 10:30 para que ustedes sepan qué es lo que me voy a demorar siempre en las clases.